Bueno, muy buenas tardes a todos, amados, que el Eterno les bendiga. ¿Cómo les va? Shabbat Shalom para todos. Vamos a iniciar esta transmisión de día de Shabbat, en la cual vamos a primero acomodar algunas cositas aquí para poder compartir también con todos aquellos que se van a añadir en la transmisión en vivo. Vamos a dar unos instantes para que se vayan sumando. También los hermanos de Casa de Muná. Que el Eterno les bendiga. Hoy vamos a tener la bendición de compartir la Parashat Tzav. Parashat Tzav. A ver, yo también voy a ir chequeando. Utilizo la computadora como monitor. Está saliendo todo bien. Ahora vamos a ver. A ver si se me escucha bien. Shalom, shalom para todos. Sí, se escucha muy bien. Ok, se escucha bien, perfecto. Bueno, Shabbat shalom para ustedes. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les bendiga enormemente. Este es el Shabbat que nos antecede a la celebración de Pesaj, así que es un Shabbat que se le denomina Shabbat Gadol, Shabbat grande, el Shabbat Gadol, para diferenciarlo del Shabbat que vamos a hacer el día de Yom Tov, el día de la fiesta, que es el día miércoles al atardecer, miércoles para los que celebramos las fiestas del Eterno, miércoles al atardecer, vamos a tener la oportunidad maravillosa de estar celebrando Pesaj. Este año de una manera particular. Tenemos varias cosas para tener en cuenta de las particularidades que este año tiene la celebración de Pesaj. Una de ellas es que la vamos a tener que celebrar en casa, en nuestros hogares, con nuestras familias y no a modo congregacional como solemos hacerlo. Esa es la primera particularidad debido a la pandemia que azota a todo el mundo. La mayoría de los países está en cuarentena, no pueden tener sus reuniones de modo normal, así que hay que celebrar este Pesaj en casa. Por lo menos así en Argentina va a suceder, en nuestro país. Esa es la primera particularidad, que va a ser algo extraordinario de celebrar Pesaj en casa. Punto número 1. Punto número 2. Esta celebración de Pesaj cae en la misma fecha, en los mismos días, mejor dicho, fecha siempre. Cae en los mismos días, particularmente que en los días de la salida de Egipto. En los días de la celebración de Pesaj, allí en capítulo 12 del libro de Shemot, el libro de Éxodo, los mismos días tal cual caen este año para nosotros. Y una particularidad más, este Pesaj cae en los mismos días justamente que también en los días de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, en los cuales Él entregó su vida, entregó su ser. Así que nada, el Eterno tiene todo bajo control, nada es casualidad y Él sabía por qué nosotros teníamos que quedarnos en casa a celebrar este Shabbat. Saludamos a nuestros hermanos, al hermano Emanuel, al hermano Mili, también mi esposa lo está viendo. Algunos puedo ver los que figuran allí en el celular, otros me lo tapa el soporte de la cámara. Pero también agradecemos que puedan compartirlo en su Facebook para que muchas más personas también puedan verlo. A veces nos asombramos nosotros mismos de las personas que después nos llaman o tenemos el comentario, hasta vecinos me ha tocado que me digan: nosotros te vemos cuando transmitís en vivo, así que puedan ustedes tener la amabilidad de compartirlos. Y a mi esposa también, saludamos a mi esposa, a mis hijos que están en casa y bueno, se quedan ahí cuidándolos para que yo pueda venir a compartir con ustedes. A todos los que se van sumando, Shabbat Shalom para ustedes. Recuerden que recién les conté por qué este Shabbat se dice que es un Shabbat Gadol, grande, para diferenciarlo del Shabbat
que vamos a tener en la semana. El día miércoles al atardecer y el día jueves es un Shabbat para nosotros, por lo tanto tenemos que tenerlo muy en cuenta, tener en cuenta las consideraciones de que en los días de Shabbat no negociamos, o sea, no compramos, no vendemos, no tratamos de no trabajar. Tratamos no, es dentro de lo posible aquellos que tenemos la posibilidad, y más que nada en estos tiempos el Eterno sabe por qué no debíamos celebrarlo en la congregación y ser un día normal, sino que estar en casa, estar en este aislamiento social y obligatorio en la República Argentina hace que muchos no puedan ir a trabajar. Entonces se guarda el Shabbat de una manera respetuosa, se guarda el Shabbat de una manera como al Eterno le gustaría que sea siempre. Pero bueno, saludamos también al pastor Raúl Cajas desde Córdoba, un abrazo grande, que Hashem le bendiga, Shabbat Shalom para usted, amado pastor. Y vamos a comenzar hoy Parashat Tzav en el libro de Vaikra, el libro de Levítico, traducido como el libro de Levítico en el capítulo 6 y versículo 8 en la Reina Valera, pero tengamos en consideración, por favor, que la Reina Valera está 7 versos desfasada de la Torá. La Torá comienza en el capítulo 6 y versículo 1, ¿ok? Versículo 1 de cuando uno lo lee desde la Torá. Tenemos un desfasaje de 7 versículos hasta llegar al capítulo 7. Cuando llegamos al capítulo 7, tanto Reina Valera como la Torá vuelven a asemejarse y el desfasaje que se había producido se vuelve a equiparar. Eso para los que nos gusta estudiar y encontramos allí como qué pasó acá. Bueno, Reina Valera comienza este pasaje de la Parashá en el verso 8, 6, 8. En la Torá no es así, en la Torá es 6, 1, para que lo tengamos en cuenta, y voy a leer cómo comienza esta Parashá diciéndonos, Parashat Tzav, la palabra Tzav quiere decir ordenar o mandar. Ordenar o mandar, ¿ok? Eso quiere decir Tzav. Dice así, Vaidaber Adonai al Moshe, quiere decir, y habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley correspondiente al Corbán Olá, u ofrenda de holocausto, que es el que arderá sobre el altar toda la noche hasta el amanecer, y el fuego del altar lo ha de consumir. Ese es el verso 2. Bien. Verso 2. El verso 3 dice, y se habrá de vestir el Cohen su indumentaria de lino, y su pantalón llevará puesto por debajo, y quitará la ceniza que se acumuló de lo que consumió el fuego al holocausto, y la pondrá a un lado del altar. Luego de esto se quitará el Cohen su ropaje y se pondrá otra vestimenta y llevará las cenizas hacia afuera del campamento a un lugar puro. Y el fuego quedará prendido sobre el altar. No deberá apagarse. Y para ello agregará el Cohen leño sobre el fuego todas las mañanas. Y acomodará sobre el fuego el corbán para que se consuman los cebos. Verso 6, y terminamos allí esta primera parte de la lectura. Verso 6 dice, fuego perpetuo deberá arder sobre el altar, nunca se apagará. Ok, hemos leído, para los que recién se van conectando, hemos leído en el libro de Vaikra, el libro de Levítico, desde el capítulo 6, versículo 8, en la Reina Valera, vuelvo a reiterar, versículo 8 hasta el verso 13. En la Torá hemos leído del 1 al 6. Perfecto. Vuelvo a reiterar, estamos en Parashá, la porción semanal que leemos de la Torá, se llama Tzav, quiere decir ordenar u mandar. Es una orden que el Eterno nos brinda. Esta Parashá tiene una particularidad muy grande. Gracias a todos los que se van sumando para compartir
aquellos que están cuidando, antes de comenzar a desarrollarla para allá, aquellos que están cuidándose, que están en el aislamiento, aquellos que se guardan en casa, aquellos que obedecen a las leyes también que son terrenales. Felicitaciones para ustedes. Lo que sucedió ayer aquí en Argentina, en nuestro precioso país, fue un caos, fue una locura, fue algo que nos ha dolido, llegado a la mayoría. No me voy a meter en política ni nada, pero la verdad que lo que sucedió ayer, también que la veníamos llevando, darle el permiso a todos los jubilados para que vayan a retirar su jubilación y sacarlos a la calle masivamente a los que más expuestos están a infectarse del virus, fue una verdadera locura lo que sucedió ayer. Anhelamos que el Eterno pueda guardar a todas esas personas que ayer se expusieron, y muchos nada tenían que hacer ahí, hay que recalcar ello, muchos nada tenían que estar haciendo en ese lugar, pero bueno, el Eterno que tenga consideración, que tenga piedad, que tenga misericordia, y que podamos terminar este tiempo de aislamiento lo más rápido posible y guardándolo de la mejor manera, ¿ok? Esa era una breve introducción que quería dejar a modo de reflexión. Aquellos que tengan abuelos, aquellos que tengan gente grande, padres que necesitaban ir a cobrar, extiéndanle una mano. Nosotros pongámonos en modo solidario. No permitamos que nuestros abuelos, nuestros mayores, adultos mayores se expongan de la manera en la cual lo hicieron ayer. Fue una verdadera locura. Así que tengámoslos en cuenta, por favor, cuidémoslos. Bien, volvamos a la parashá de hoy, a la porción de hoy. El Eterno nos da instrucciones en esta parashá, en este segmento de la Torá, a todos los Kohanim, a todos los sacerdotes, le da instrucciones acerca de cómo llevar el procedimiento de las ofrendas que debían presentarse en el Mishkan o en el tabernáculo de reunión. La sección anterior que vimos desde 1.1 de Levítico al capítulo 6 de Levítico, hemos visto cómo el pueblo debía traer las ofrendas. El pueblo debía presentarse con su ofrenda, que eran de 5 tipos. Aquellos que lo hemos visto se llama ofrenda olá, ofrenda minjá, ofrenda hatat, ofrenda asham y ofrenda, me está faltando una, shelamim, la ofrenda shelamim. 5 tipos de ofrenda que había que presentarse, y en la sección anterior o en la parashá anterior hemos visto la disposición que el Eterno o la Torá hace para que el pueblo pudiese acercarse al Mishkan con esas ofrendas y todos los procedimientos. Pero en esta parashá en especial, tenemos que tener en cuenta que el Eterno le está hablando a los sacerdotes. ¿Cuál era el procedimiento para llevar a cabo y presentar las ofrendas que el pueblo traía? ¿Cómo debía presentarla? ¿De qué manera? ¿En cuál altar? Dónde debía hacerse el corte o la shejitá, dónde debía degollarse el animal, y toda una serie de cuestiones que aquellos que nos gusta estudiar, todo tiene su simbolismo, obviamente. Aquellos que les gusta estudiar menos, el libro de Levítico se les hace pesadísimo, se les hace muy pesado, pero es un libro que podamos juntos, y el Eterno así lo quiera, entender. ¿Sabe por qué? Porque nosotros que venimos de iglesias evangélicas también, y Baruch Hashem, gracias al Eterno que nos ha llegado el momento de tener ese chispazo de luz que nos vino, y pudimos tener la valentía necesaria de aceptar el reto, el desafío, y de saber que había un camino por recorrer, de que teníamos que venir a la Torá, de que teníamos que venir a las instrucciones de vida. Cuando nos llega ese momento, por muchos años en el Evangelio nos gustaba repetir un versículo. Siempre yo lo cuento a modo de ejemplo personal, y el versículo siempre lo tomábamos de Primera de Pedro, capítulo 2, y donde nos dice que somos un pueblo de sacerdotes o de real sacerdocio. Si somos un pueblo de real sacerdocio, un pueblo de sacerdote, lo primero que tendríamos que venir a ver es qué es lo que un sacerdote debe hacer. Y todas esas disposiciones, procedimientos y demás están nada más y nada menos que en el libro de Levítico.
que era el libro que era más aburrido de leer, por lo menos para mí, y sé que para muchos, el libro de Levítico se hacía pesadísimo, pero resulta que como sacerdotes y no tener instrucción era una locura. Por eso ahora que hemos regresado a la Torá, hemos regresado a la senda antigua, gracias al Eterno por ello, tenemos que ponerle mucho énfasis y estar muy atentos a lo que la Torá nos quiere enseñar a través de estas disposiciones en el libro de Vaikra. En esta parashá el Eterno, vuelvo a reiterar, nos da instrucciones a los sacerdotes acerca de cómo presentar los korbanot. Voy a comenzar a utilizar esa palabra para que usted se familiarice, porque ofrendas, la palabra ofrendas no es una traducción correcta, ni llena las expectativas de lo que la Torá está demandando. Porque si fuera equiparable, yo me dejo llevar y digo ofrenda, pero no es una ofrenda. Un corbán no es una ofrenda. Un saludo grande a nuestro hermano Miguel desde Tigre. Hermano Miguel, lo quiero mucho. Un abrazo para usted y para su familia. Un corbán es mucho más allá de que una simple ofrenda. Tiene otra simbología, implica otras cosas, se presenta por otras cosas, tiene otras disposiciones. No es que nosotros ahora como ofrenda, ¿qué decimos que es una ofrenda? Vamos a presentar la ofrenda. Ponemos la mano en el bolsillo, abrimos la billetera, sacamos un billete, sea de cual sea el valor numérico, en este momento no estoy hablando de eso, y lo traemos al altar, lo traemos a la alcancía de las ofrendas o donde se ponga el dinero en cada una de sus congregaciones, ponemos la ofrenda, listo. Ok, pero eso no es un korbanot, eso no es un corbán, de eso no está hablando la Torá. Por eso debemos utilizar y volver al lenguaje que la Torá misma nos está ofreciendo. El Eterno le da instrucciones a los sacerdotes de cómo son los procedimientos de los korbanot. La palabra corbán proviene de la palabra karev o de la palabra karav. ¿Qué quiere decir karev o karav? Quiere decir acercarse. Para eso eran los corbán, para eso eran los korbanot, para eso se presentaba, para eso el Eterno lo demandaba, para que el pueblo pudiese acercarse al Eterno de una manera que no era habitual, de una manera en la cual los procedimientos no lo pone el ser humano, los procedimientos lo pone el Eterno. Yo no me puedo acercar al Eterno como yo quiero, me tengo que acercar al Eterno como Él me lo demanda. Eso tiene mucha implicancia y quiero que seamos específicos en utilizar la palabra corbán, que proviene de karev, quiere decir acercarse. De aquí podemos deducir por qué a determinadas personas les cuesta tanto acercarse al Eterno. Nunca escuché una persona que diga: la verdad me siento lejos del Señor, me siento frío, siento que Él no está cerca mío. Claro, porque en realidad no nos estamos presentando como Él nos demanda que nos presentemos. Nuestro corbán no es el correcto, no es el correcto. Estamos presentándolo en tiempos que no son los que el Eterno nos demanda. Estamos presentando ya sea animales, porque se podía presentar un toro, una oveja, un chivo. Dependiendo de la situación habría que presentarlo en masculino o en femenino. Podríamos presentar nuestra ofrenda vegetal, nuestro puñado de harina. Dependía un montón de circunstancias y situaciones cómo nos debíamos presentar delante del Eterno con nuestro corbán. ¿Cuál era la forma correcta de acercarnos a Él? ¿Cuál era el medio? ¿Cuál era el método correcto? Por eso hay personas que hasta el día de hoy dicen: che, no siento nada. Voy al culto, salgo del culto, salgo igual que como fui. Es como que la palabra no me llegó. Me parece que el pastor hoy predicó y le faltó punch, le faltó unción a la prédica. Y tal vez no ha sido el pastor que le faltó punch, no haya sido el pastor que le faltó unción, que le faltó gracia para predicar, sino que ha sido uno que no se acercó al Eterno como debería haberse acercado, con un corbán correcto. Y eso es cuestiones que nosotros debemos prestar atención en el día de hoy. Un saludo muy grande al Rode Walter desde Presidente Derqui en la provincia de Buenos Aires. Saludo grande para toda la congregación Monte de Oreb. Un abrazo grande para ustedes.
El presentar un corbán es más que una ofrenda, sino el corbán es una ofrenda de sacrificio. Cuando nosotros estamos presentando una ofrenda de sacrificio, un corbán, que es la correcta palabra que se utiliza ahí desde el hebreo, cuando nosotros presentamos un corbán, lo que en realidad nosotros estamos presentando es una parte nuestra, es una parte del ser humano. Es una parte que nosotros nos queremos quitar porque sabemos que no es correcto. Es una parte en la cual nosotros nos hemos dado cuenta que esa situación no nos dejaba avanzar. O cada vez que avanzábamos, o cada vez que queríamos dar un paso hacia adelante, ¿no le pasó que usted dice, doy un paso hacia adelante y dos para atrás? Ok, no nos estamos presentando de la manera adecuada delante del Creador del universo. A mí me ha sucedido muchas veces. Muchas veces los pastores creen que nosotros somos superhombres, y como superhombres a nosotros hay ciertas cosas que no nos suceden, y sí nos suceden, claro, somos seres humanos ante todo. Y a veces uno cree avanzar un paso hacia adelante y dos para atrás. Y tengo que comenzar a revisar mi acercamiento hacia el Creador. Tengo que comenzar a revisar si es la manera adecuada en la cual yo me estoy acercando a mi Padre. Y ahí comienza nuestra revisión interna. Tenemos que recordar que en la antigüedad, la mayoría de las personas, no todas, pero la mayoría de las personas debían comprar sus corbanot, debían comprar sus sacrificios, sus ofrendas, sus animales, ya que no todos eran hacendados, no todos tenían campos, no todos criaban sus propios animales. Eso a la persona le costaba dinero, le costaba una inversión. Eso a la persona le costaba tiempo, le costaba esfuerzo, le costaba trabajo. Tenía que priorizar comprar el corbán antes que comprar otra cosa, porque él sabía que debía presentarse al templo, debía presentarse ante el sacerdote y poder llevar su animal o poder llevar su ofrenda vegetal. Eso dependía de cuán grande era su poder adquisitivo. El Eterno nunca hace acepción de personas. El Eterno no es que al rico le pide lo mismo que al pobre, no, eso hay que sacárselo, eso no es así. El pobre presentaba, por ejemplo, un puñado de harina. Ahora el rico debía presentar un carnero y eso implicaba mucho dinero. Debía presentarse con una oveja o con un chivo, y comprar un animal era mucho más caro que un puñado de harina. Eso es, en la antigüedad, eso hoy en día pasa lo mismo. El esfuerzo que debe hacer una persona es el costo por acercarse al Eterno. Vuelvo a repetir esto, el esfuerzo que hace una persona es el costo que pagamos, el precio que pagamos por acercarnos al Eterno de una manera correcta. A ver, una persona que no hace esfuerzo por acercarse al Eterno tiene su justa retribución también. Una persona que se quiere acercar al Eterno pero que no quiere dejar atrás su ego, su soberbia, su orgullo, su vanidad, su pecado, su antiguo estilo de vida, que sabe que fue lo que lo hundió y lo llevó a estar de esa manera. Yo conozco personas que han venido a la congregación con una enfermedad. Voy a poner ejemplo específico porque esto lo hemos visto en vivo y en directo. Personas que han llegado con cáncer y ha llegado una mujer sin pelo, no tenía pelo. ¿A causa de qué? De la quimioterapia. Esa persona se quedó sin cabello. Una persona que no creía en Dios, que no congregaba, que no quería nada, excepto cuando la última oportunidad que le quedaba para acercarse a Dios, para que su enfermedad sea sanada, ella dijo, es mi último recurso, voy a ir a una reunión. Ok, vino a una reunión, mire lo que sucede. Esta es la manera en la cual muchas veces la misericordia de Dios trabaja. Esa persona viene a la congregación, el pastor de la congregación oró por esa persona. ¿Sabes cuántas veces vino a la congregación? Una vez. El pastor oró por esa persona, no tuvimos nada más noticias de esa persona, nunca más volvió. Tiempo después, meses después, nos enteramos que esa persona había sido sanada por Dios, no por el pastor, sino que Dios mismo había sanado a esa persona, ya le había crecido el cabello, o sea que fueron unos cuantos meses después.
Su enfermedad había sido sanada, pero ¿sabe cuántas veces volvió a la congregación para presentarse ahora sí como un corbán? Ahora sí como una ofrenda agradable. ¿Cuántas veces volvió a acercarse a Dios para darle gracias? ¿Sabe cuántas? Se ve ahí, 0. Nunca más volvió a la congregación. Una persona que no hace un esfuerzo por venir a la congregación, una persona que no hace un esfuerzo por acercarse a Dios, es una persona que va a tener su justa retribución el día de mañana. Y no es que uno anhela que le vaya mal, no, por el contrario. Nosotros estábamos felices, estábamos llenos de gozo, de alegría de que esa persona había sido sanada, de que había recuperado su salud, de que tenía hijos y sus hijos la veían sufrir, su matrimonio y demás. Uno dice, Baruch Hashem, qué bueno que es el Eterno cuando nosotros somos tan malos. Qué misericordioso es el Eterno cuando nosotros somos tan desagradecidos. Pero sin embargo ahí está su fidelidad siempre presente ante todo. Aquí la persona que debía y quería acercarse al Eterno tenía que hacer un esfuerzo. Recordemos esto, recordemos que todo esto es el presentar una ofrenda, el presentar un animal, dependía de qué animal, el presentarlo de determinada manera por determinado pecado, el presentarse con una ofrenda solamente vegetal porque era lo único que teníamos. Todo esto, todas estas 5 tipos de ofrendas simplemente son una simbología. Es una simbología porque tenemos que recordar el texto que dice Jeremías 7:22. Jeremías 7:22, ¿qué es lo que dice? Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta aquí? El profeta Yirmiyahu, el profeta Jeremías. Les está recordando al pueblo y les dice, porque no hablé yo, dice el Eterno, con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de holocaustos ni de víctimas. No era esa la forma en la cual el Eterno quería tener una relación con su pueblo. No era a través de animales, no era a través de korbanot, no era a través de ofrenda minjá, de ofrenda ulá, de ofrenda shelamim. No era de esa manera. El Eterno quería tener una comunión, una relación íntima con su pueblo cara a cara. Recordemos además cuando el pueblo pidió un rey. Lo pidió al rey Saúl, a Shaul. El Eterno les dijo, no es esa la manera en la cual yo me quiero comunicar con ustedes a través de un rey. No, yo me quiero comunicar directamente. Yo seré para ustedes su Dios y ustedes serán para mí un pueblo. El Eterno quería tener comunión real, íntima, pero el pueblo jamás entendió la manera de acercarse al Eterno. Por eso tuvo que el Eterno, luego del pecado del becerro de oro en el monte Sinai, el Eterno puso esta manera de relacionarse. Bueno, ustedes se quieren relacionar ahora conmigo, ahora van a tener que hacer esto. Una manera, un procedimiento que el Eterno le envía al pueblo, pero no porque el Eterno quería hacer eso. No. El pueblo llevó a que el Eterno tome esa determinación. Tenemos que ser claros, tenemos que ser específicos. La idea en la cual debemos enfocarnos a través de esta simbología, es que todos los días nosotros debemos matar una parte de nuestro cuerpo que nos genera a nosotros impedimentos para acercarnos al Eterno. Le voy a dar la número 1. La número 1 del ser humano es el egoísmo. El ser humano es egoísta por naturaleza. El ser humano es un ser egoísta, visto desde cualquier punto de vista, desde los 4 puntos cardinales. El ser humano es un ser egoísta. Siempre se quiere salvar a uno mismo. Y si una vez que logré salvarme yo, quiero salvar a los que están cerquita míos. Los que están, mi mamá, mi papá, mi hermana, siempre somos ahí, cuidamos nuestra quintita, somos seres egoístas. Eso es una parte que nosotros todos los días debemos presentar al altar y decirle, Padre, quema esta ofrenda. Traigo este pedazo de mí, sacrifico este pedazo de mí, quito este pedazo de mí, arranco y te lo presento. El egoísmo,
la altivez, la soberbia, la vanidad, la vanagloria y tantas cosas que no nos permiten acercarnos a Hashem de la manera en la cual Él quiere involucrarse con nuestras vidas. El traer un corbán al Eterno nos ayuda a nosotros a subir de nivel espiritual, porque nos estamos acercando al Creador cada día, matando esa parte de nuestro ser que no debería estar allí. Necesitamos comenzar y volver a trabajar en nosotros mismos, en nuestro interior, a sacar todas esas partículas que nosotros en hebreo les llamamos clipas, cáscaras que no nos sirven, como cuando usted quiere pelar un huevo hervido, hierve el huevo y después quiere comer el huevo, pero primero tiene que comenzar a pelarlo. Y a veces la cáscara se pone media rebelde y no quiere salir y no nos quiere dejar disfrutar de la comida y de los nutrientes que tiene ese huevo que vamos a comer, pero a veces la cáscara viene ahí y nos pelea un poco. De la misma manera es en la cual nosotros debemos ver nuestras vidas. ¿Ok? El traer un corbán nos ayuda a nosotros a subir de nivel espiritual, pero debemos trabajar en cada uno de nuestros interiores para poder salir después a brindarnos por el otro. Marcos capítulo 12 y versículo 41. Marcos capítulo 12, verso 41. Dice la escritura de esta manera: Yeshua se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas de las alcancías en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor, 2 leptas o un cuadrante. Yeshua llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos se dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Acá muchas veces se ha interpretado este texto como diciendo que Dios nos quiere a nosotros que nosotros seamos pobres. Mire, pobre esta viuda, fue acepta más que los otros que tenían mucho dinero, por eso hay que volverse pobre, como el joven rico que no quería dar sus riquezas. No, lo que acá, el problema del joven rico es el problema que tienen estas personas. El problema del joven rico era su egoísmo, no su dinero, su egoísmo. Y Yeshua conocía eso. El problema de esta gente que estaba llena de dinero es su egoísmo. El problema que tenían estas personas que estaban aquí llenas de dinero era su soberbia. Era el mostrar, era el ser vanidoso y decir: mire todo lo que yo pongo acá en este lugar. Más la mujer también puso de su dinero, de lo que tenía. Y cuenta la historia cuando usted se pone a estudiar que el templo, el lugar de administración general de todas las riquezas, el templo le brindaba a las viudas, a los huérfanos y a los pobres estas 2 moneditas para que les sirva por día para comer. Por día ellos iban y buscaban estas 2 monedas y a ellos les alcanzaba para el sustento diario. ¿Qué hizo la mujer esta? Dijo: hoy no voy a comer. Hoy no voy a comer. Hoy voy a quitar una parte de mí y voy a poner mis 2 moneditas. Hoy no voy a comer, pero sé que mañana sí. Mañana voy a tener mi provisión. Mañana el Eterno me dará mi provisión. Hoy no la tengo. Y esas 2 moneditas, que para muchos podía parecer poco, sin embargo, Yeshua dice: ella dio todo lo que tenía. Esta simbología es lo que tenemos que traer a nuestras vidas. Nos podemos presentar de a pedazos al Eterno, o en esta vez me toca ponerme como ejemplo, aunque muchas veces no me gusta. Mi vida antes de conocer al Señor, aquellos que saben mi testimonio y demás, saben que era un caos absoluto. Mi vida era caótica, mi vida era una vorágine en la cual yo vivía haciendo cosas que desagradaban totalmente al Eterno. Yo no lo conocía, ni quería saber nada de Él, ni nada por el estilo. Pero cuando me tocó venir a sus pies, cuando a mí me tocó venir a sus pies,
Yo no me fui sacando por partecitas, yo no fui mezquinándole al Eterno una parte, bueno, acá te entrego hoy mi soberbia, mañana voy a trabajar en mi orgullo, después te voy a dar mi vanidad, después me voy a ir sacando de a poquito el egoísmo. Una vez que yo pude venir a los pies del Señor, yo me entregué por completo, le di todo como esta pobre viuda. Entregué por completo mi ser y me dedico a Él, vivo por Él y para Él, gracias a Él. Y todos los días de mi vida continúo trabajando en mi ser, continúo tratando de cambiar, de ser una mejor persona, de ayudar al prójimo, de amarlo cada vez más, de brindarme en tzedakah, de cumplir los mandamientos, de cumplir los mitzvot. Trato de hacerlo. Todos los días de mi vida me esfuerzo por ello. Pero déjeme contarle algo. Eso es presentar todos los días un corbán al Eterno. Día y noche. El fuego no se apaga. El fuego, según el verso 6, el verso 12, perdón, del capítulo 6, el verso 12 del capítulo 6 dice que el fuego no se puede apagar. El fuego no se apaga. Pero ¿qué significa que el fuego no se va a apagar? Que el fuego no se apague, eso quiere decir que, como dice el capítulo 9, verso 32, capítulo 9, verso 32 dice que el primer fuego con el cual se inauguró el altar del Eterno, el primer fuego, lo mandó el Eterno, no lo prendieron los sacerdotes. El primer fuego descendió del cielo y el altar comenzó a arder. Y una vez que comenzó a arder el altar, los sacerdotes después tenían que proveer leña, tenían que proveer madera o tenían que proveer carbón, tenían que ofrecer los holocaustos. Pero el fuego ya estaba encendido, lo que ellos debían hacer era mantenerlo encendido. No es lo mismo. No es lo mismo. De la misma manera podemos ahora entender un poquito. Dice el capítulo 4, verso 19 de Primera de Juan. Primera de Juan 4, 19. Dice la escritura de esta manera. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Si Él no nos hubiera amado a nosotros primero, nosotros jamás le hubiéramos podido amar a Él. Primero Él encendió el fuego, primero Él nos amó, y ahora nosotros somos privilegiados de recibir ese amor, y nosotros queremos ser condescendientes de ese amor. Nosotros ahora también le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. Él encendió el fuego. Y ahora a nosotros nos toca como sacerdotes mantener ese fuego encendido. Ahora nos toca a nosotros como sacerdotes poder poner la leña. Ese era el primer paso solamente. El sacerdote ponía la leña. ¿Qué simboliza poner la leña? Vamos a compartir esto. ¿De dónde sale la leña? La leña sale de los árboles, pero antes de llegar a ser leña, ese árbol debe pasar un proceso. Ese árbol debe ser cortado, debe ser talado, se debe dejar secar, y luego de todo el proceso recién estará apto para ser encendido y proveer de material de combustión. Ese es el mismo proceso que deben pasar nuestras vidas. Ser cortados porque éramos árboles sin frutos. El proceso de secado es cada día quitarnos las cáscaras que teníamos pegadas. ¿Cuáles son esas cáscaras? Vuelvo a reiterar, ¿cuáles son las cáscaras de una persona? El egoísmo, la soberbia, el orgullo, la altivez, la vanidad de la vida. Esos son las primeras cáscaras que debemos sacar. Debemos dejarnos trabajar por el Eterno, debemos dejar que Él nos prepare y luego estaremos listos para hacer material y proveer material para que ese fuego siga encendido. Tenemos que recordar que el mismo Yeshua se compara con un árbol. Él dice, yo soy la vid verdadera y todos ustedes son los pámpanos, o todos ustedes son, traducido podemos decir, son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La leña representa la oración. La leña representa el estudio de la lectura de la Escritura. Lo que nosotros podemos aportar para el fuego, para que el fuego se encienda rápidamente, la oración, la alabanza y la lectura de la Escritura. Un carbón o una leña de buena calidad no necesita tanto preparativo para que la llama se encienda.
Hay carbones que son asquerosos, cuando uno prende el fuego comienza a saltar todas esas chispitas porque están llenos de aire, es un carbón de mala calidad, te quema. Nosotros los argentinos, porque hay gente que nos está mirando del exterior, los argentinos nos gusta mucho hacer asados, prender el fuego, y hay carbones que rápidamente nos damos cuenta que son de mala calidad. Y hay carbones o leñas que son de muy buena calidad. En esta simbología nosotros debemos entender que hay gente que dice, no, estuve orándole a Dios como 2 horas seguidas y cree que por eso es más santo, cree que por eso tiene mayor comunión con el Eterno. Puede que le esté dando un carbón malo, entonces necesita más tiempo para prender. Hay gente que en 5 minutos tiene una buena leña, un buen carbón y pum, encendió el fuego subió, el Eterno oyó nuestra oración, descendió y proveyó un milagro, o nuestra oración fue escuchada, fue contestada, no necesita tanto preámbulo. Hay personas que sí, hay personas que no. Por eso no hay ¿cómo oro, pastor? ¿Cómo oro yo? Ore como usted pueda. Hable con Dios con las palabras que a usted le sale. ¿Qué queremos disfrazar nosotros algo con nuestras buenas palabras a Dios? Y Dios conoce cómo somos, Dios conoce nuestro corazón. Sabe qué leña le podemos proveer. A Él no le podemos ocultar nada. Por eso, pero nosotros, los que ya estamos más entendidos en la Escritura, debemos entender que una buena oración, la palabra oración en el hebreo no existe. La palabra correcta en el hebreo es la palabra tefilá. Y una buena tefilá proviene de una palabra que quiere decir entrar a juicio. Y uno cuando entra a un juicio no sabe cómo sale, ¿verdad? Depende, si tenemos un buen abogado, si nuestro abogado tiene buenos argumentos, si tiene las suficientes pruebas, puede salir el juicio de una manera. Y si el fiscal, el que nos está acusando, tiene buena estrategia, también tiene buena parla, tiene estudio y demás, nos puede complicar un poco la existencia. Pero una buena tefilá, cuando entramos a juicio, si nos presentamos delante del Creador del universo, sabiendo que Él es nuestro amo, sabiendo que Él es el que encendió el fuego primero, nosotros nos presentamos y le decimos, gracias Padre porque tú me amaste primero y ahora yo te puedo amar. Gracias porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, ahora yo te puedo seguir. Porque si no hubiera venido de ti, nada de esto estuviera pasando. Si tú no me hubieras dado la oportunidad a mí de arrepentirme, jamás me hubiera podido acercar a ti. Eso es tener una buena tefilá. Eso es tener una buena oración. Reconocer al Creador del universo sobre todas las cosas que si no hubiera sido por Él, ¿qué sería de nosotros? Eso es tener una buena tefilá. Los que ministramos en una congregación, en cualquier área, en cualquier servicio, es indispensable que proveamos una buena leña de calidad para poder seguir cumpliendo con el verso que dice, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Un ministro del Eterno tiene más exigencias que alguien a quien el Eterno no le brindó la responsabilidad de liderar en algún área de la congregación. Un ministro del Eterno necesita que su leña sí sea de buena calidad. Ya no le podemos presentar al Eterno un carbón barato. No. Tiene que ser de buena calidad. Nuestras vidas tienen que estar consagradas de una manera mayor. Nuestras vidas no nos se tiene ya que importar el que dirán, cómo nos va a ver la familia, de qué manera. Si nosotros nos conducimos correctamente delante de los ojos del Creador, la Escritura misma dice que Él nos ayudará a hallar gracia delante de los demás. Por eso nosotros debemos todo el tiempo, les estoy hablando a los ministros del Eterno, a los pastores que nos están viendo, a los líderes en cualquier área que nos esté viendo, necesitamos volver a ofrecerle al Eterno una leña de buena calidad. La leña simboliza, vuelvo a reiterar, una buena oración, una buena tefilá. Estudiar las Escrituras, dejar de leerlas por arribita e ir salteando las hojas y los versos que nos parecen difíciles. No, quedarnos ahí, estudiar la Escritura, volvernos al Eterno. Y número tres, dije la oración, dije la lectura de la palabra, y el número 3, en este proceso, aquí está, ahora sí. ¿Estamos saliendo bien?
Perdón, me tildé porque parecía que se había tildado, pero no. O que se había quedado la página frisada ahí. Pero estamos saliendo bien. Ok, si alguno me puede dar el ok así. ¿Estamos bien? Bueno, aparentemente sí. Ahí abrí el Facebook para poder verme, para monitorear. Pareciera que está todo bien. ¿Todos los que están conectados me están escuchando bien? Bien, perfecto. Perfecto. Vamos a seguir un poquito más entonces. Me cortaron la inspiración, se estaba poniendo lindo esto. Vamos hacia adelante un poquito más. El segundo paso que debemos hacer, primero ofrecer la leña, poner la leña. Nosotros somos los que ponemos la leña ahora. Gracias a Jorge Villante que nos dice que sí, que se escucha bien. Gracias. Se escucha perfecto, ok. Pero perdonen porque la pantalla a mí se me había frisado, así se me quedó paralizada y pensé que se había cortado. El primer punto dije que era poner la leña. El segundo punto es acomodar el holocausto. Acomodar el holocausto. Estamos siguiendo el texto en el capítulo 6 y el versículo 12. Capítulo 6 y verso 12 de Levítico. Estamos siguiendo ese orden. Poner la leña y ahora acomodar el holocausto. ¿Qué representa acomodar el holocausto? Acomodar el holocausto significa que son los detalles que debemos buscar en nuestras vidas para alinearnos cada día más con el Eterno. De eso yo les hablaba antes. Gracias Diego también que nos dice que está todo bien, gracias a Rocío. Poner la leña, ya enseñamos que era poner la leña. Acomodar el holocausto significa comenzar a mirar los detalles de nuestras vidas. Por eso se utiliza la palabra acomodar. Ser detallistas en nuestras vidas. A mí me alcanzó para un tiempo, para un momento, dejar de pecar en ciertas áreas de mi vida. Cuando yo vine a los pies del Señor, me entrego por completo a Él. Hubo 1000 cosas que ya dejé de hacer. Cambió mi carácter, cambió mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Cambiaron mis compañías, cambió la mala junta que yo tenía, cambiaron, cientos de cosas. De un segundo para otro el Eterno cambió cientos de cosas en mí o me ayudó a cambiarlas. Pero después tengo que comenzar a acomodar el holocausto. Seguir reviendo mi vida. Comenzar a ver los detalles que por ahí todavía están desacomodados o hay que acomodarlos mejor. Los detalles de nuestras vidas hay que buscarlos cada día de una manera detallada. Si uno no busca correctamente en nuestro interior, hay cosas que no van a poder ser quemadas en el altar y a futuro nos van a traer consecuencias. Tal vez no en el presente porque son mínimos detalles, pero déjeme decirle algo, a futuro le pueden traer serias consecuencias. Por eso en Pesaj, en esta celebración que vamos a realizar el día miércoles al atardecer, 14 de Nisan en el calendario hebreo, 8 de abril en el calendario gregoriano, en Pesaj, el día previo a Pesaj, hay un simbolismo que se hace y es muy lindo tenerlo, y es muy lindo hacerlo, y es muy lindo aplicarlo. ¿Qué es lo que se hace en Pesaj? Se saca la levadura de las casas. ¿Cómo se saca la levadura de las casas? Se comienza a revisar las alacenas y sacamos todo aquello que tenga levadura, todos aquellos alimentos que estén hechos a base de levadura. Fideos, arroz, masitas y tantas otras cosas que pueden tener levadura. Las sacamos, las ponemos en una caja y las dejamos por 7 días en un lugar que no se vean, en un lugar generalmente fuera de la casa. Hay gente que lo regala, hay gente que lo dona, hay gente que los alimentos está prohibido tirarlos, pero hay gente que hace lo posible para no tener eso dentro de las casas. Toda esta simbología no queda solamente ahí. Además, como familia, ni siquiera las mujeres, como familia, levantamos todos los muebles de la casa y comenzamos a barrer y comenzamos a limpiar y a observar detenida y detalladamente que no haya migas de alguna masita que voló y quedó en un rincón,
algún pan. Yo sobre todo que tengo hijos chicos sé de lo que estoy hablando, y aquellos que tienen hijos chiquitos saben de lo que estamos hablando. Hoy mi hijo tiene 1 año y medio, estaba comiendo un pedacito de rosca, esa que tienen, que son parecidas a la masa del bizcocho. El lío que nos hizo en el piso es una cosa que no se puede creer. Todos esos detalles, el día anterior a Pesaj, nosotros a modo simbólico, vuelvo a reiterar, a modo simbólico, las comenzamos a barrer, a sacar, a limpiar profundamente, pero eso es en el área física, en nuestra casa. ¿Qué tal de nuestra manera interior? ¿Qué tal en nuestro interior si lo hacemos de la misma manera? Levantar todos los muebles de nuestro templo y comenzar a ver que no haya allí ninguna levadura que fermente, ningún hametz, que no nos haya quedado un resto de orgullo, un resto de soberbia, un resto de egoísmo, un resto de falta de perdón, un resto de ser una persona ingrata, esas personas que no agradecen por nada, que se llevan el mundo por delante, que creen que nunca les va a pasar nada, que son imbatibles, invencibles, y resulta que cuando llega el proceso del cual nadie puede escapar, que no quede ningún resto de eso dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas. Para eso sacamos todo el hametz en Pesaj, y de esa es la manera correcta en la cual nosotros podemos entender la simbología en la cual el texto dice hay que acomodar el holocausto. Tenemos que ver los detalles de nuestras vidas. Número 3, habla acerca de quemar sobre el altar las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Ok? Hay que quemar en el altar la grosura, el excedente de los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz en hebreo es shelamim, korban shelamim, y el korban shelamim se divide en 3 etapas también. La primera etapa es acción de gracias. La segunda podía ser por voto. O sea, uno presentaba su corbán. En acción de gracias, uno presentaba un corbán por un voto que hacía al Eterno, o solamente voluntariamente, de una manera voluntaria. Mire, no tengo ningún problema. Mire, no tengo ningún error. Mire, no vine aquí a hacer ningún voto con el Eterno. Solamente vine a traer esto porque me nació del corazón y lo traigo en modo de gratitud, de una manera voluntaria. Ese Korban Shelamim se llama el Korban Todá, el Korban de agradecimiento o la ofrenda de gratitud, Y cuenta la Escritura que la ofrenda de gratitud jamás, de los jamases, va a ser anulada. La ofrenda de gratitud para el Eterno jamás va a ser anulada. Va a haber un día en el final de los tiempos donde no vamos a poder presentar ya más otro tipo de ofrendas que no sea justamente esta ofrenda. La ofrenda o el Korban Todá, la ofrenda de gratitud. Ya no tendremos que hacer más teshuvá, no tendremos que arrepentirnos más de nada, solamente vamos a tener que hacer énfasis y hacer enfoque en presentar esta ofrenda de gratitud a aquel que nos rescató, aquel que nos llamó de las tinieblas para ponernos en su luz admirable. Solamente vamos a agradecerle a nuestro Creador y ya no más a pedir. La Escritura dice que ya allí ya no habrá llanto, no habrá tristeza, solamente habrá gozo, habrá alegría, habrá paz, habrá felicidad, y el Eterno nos alumbrará. No habrá más noche, no habrá más tinieblas. Solamente podremos ahí presentar nuestra ofrenda de gratitud para con nuestro Rey. Eso va a ser algo maravilloso. Y quería culminar esta parashá de hoy. Digo culminar con el último texto, no significa que de acá a 5 minutos me voy a tomar mi tiempo, porque tenemos tiempo. Sé que muchos que están en su casa dicen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mirarlo el loco a ver qué está diciendo. Y a muchos les va a poder servir, a muchos les va a servir como enseñanza. Yo sé que la palabra del Eterno jamás vuelve vacía, que llega y cumple un propósito en cada una de nuestras vidas, en nuestros corazones, como un día lo hizo conmigo, también lo puedo hacer con ustedes. Pero quiero dedicarme
y me traté de meter la mayor cantidad de información dentro de los primeros 40 minutos para poder tener tiempo y explayarme en el capítulo 7 de Levítico, versículo 37. Capítulo 7 de Levítico y versículo 37. La escritura dice así, voy a buscarlo para leerlo, no de la Reina Valera, lo quiero leer directamente desde la Torá. Capítulo 7 y verso 37. La escritura dice así. Esta es la reglamentación del Corbán Olá y de la Minjá y del Hatat y del Asham y de las ofrendas inaugurales y del sacrificio Shelamim. Así dice en hebreo. Esta es la reglamentación de las 5 ofrendas que podían presentarse al Eterno. Esta es la reglamentación de las 5 ofrendas que podían presentarse al Eterno. ¿Pero qué hay? En la Reina Valera dice, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. Las menciona a su manera, pero las menciona. Ahora lo interesante en lo cual yo me quiero detener y me quiero quedar un ratito con ustedes, sobre todo con aquellos que ya son creyentes, quiero hacer mención a un aspecto en los cuales nosotros que hemos venido a Raíces Hebreas estamos trabajando, y no poco, sino mucho, para que muchos más puedan entender lo que este versículo, entre otros tantos que hay, está diciendo. Dice así, esta es la ley de... La ley de. En el hebreo, ahí saben cómo dice, ahí aparece la palabra Sot y aparece la palabra Torah. Sot ha-Torah. Sot ha-Torah. Esta es la ley, o esta es la reglamentación, o esta es la instrucción. Y aparece la palabra, específicamente aparece la palabra Torah. Torah. Lo que muchos nos han dicho que la ley y la ley y la ley y la ley y la ley. Hemos tenido por muchos años mucha enseñanza acerca de que la ley está abolida, de que la ley no va más, de que la ley esto, de que la ley... Ok, por un momento vamos a dejar eso atrás, por un momento. En el hebreo, para que podamos entenderlo, donde dice Sot ha-Torah, la reglamentación o esta es la ley de, comienza a decir, en hebreo dice la, L-A. Y acento en la A, para que suene más fuerte. La Olá, la Minjá, la Hatat, la Asham, y enumera cada una. Yo quiero que, aunque usted no sepa nada de hebreo, aunque no tenga ni idea de hebreo, quiero que sepa, por eso lo estoy diciendo de esta manera y tratando de hacerme entender. La palabra L-A con acento en la A, dice la Olá, la Minjá, la Hatat, la Asham. ¿Qué quiere decir esto? El énfasis que tiene un artículo, LA es el artículo antes de mencionar la ofrenda o antes de mencionar lo que se podía presentar al Eterno. El artículo ese está puesto de una manera en la cual nosotros tenemos que prestar atención. Obviamente que en nuestra Reina Valera eso no tiene ni por las tapas, no tiene nada que ver, ni podríamos aprenderlo, ni es un material que a nosotros pueda educarnos, sino que cuando uno lo estudia desde la Torá y desde el hebreo, entiende que la palabra en vez de L-A, L-O, con acento en la O, con tilde en la O, L-O quiere decir no, no, simple, en vez de decir N-O, ellos dicen L-O, lo. La palabra lo es la que iría ahí, decía lo olá, lo minjá, lo hatat, lo asham. Entonces, ¿cómo quedaría el texto? Diciendo no ofrenda por el pecado, no ofrenda olá, no ofrenda minjá, no ofrenda por la culpa, no traigan ofrenda. Es como que el Eterno nos estuviera insinuando, no me traigan ofrenda, yo no quiero esa ofrenda, yo no necesito esa ofrenda.
si ustedes observan, y ahí hacemos el versículo de una manera inversa, en vez de verlo de adelante para atrás, lo vemos de atrás para adelante. Si ustedes observaran correctamente la Torá, ustedes no necesitarían traerme a mí, ofrenda olá, ofrenda minjá, ofrenda hatat o ofrenda sham. No necesitarían si ustedes observasen correctamente la Torá. Por eso es tan sublime, importante, nos urge, hermanos creyentes, sobre todo, nos urge el poder volvernos a reestructurar nuestra vida, el poder volver a reformarnos, el poder volver a prestarle atención a aquello que nos habían dicho que eso ya había pasado. ¿Por qué es importante? Porque vamos a entender esto, las ofrendas, el procedimiento de las ofrendas era, en su 99%, por errores que cometía el ser humano, debía llevar su ofrenda al templo. Ya sea, dijimos, cinco categorías de ofrenda diferentes. Dependiendo la gravedad del pecado, se presentaba una ofrenda u otra. Pero la Torá nos está enseñando de que si nosotros la observásemos a ella correctamente, no necesitaríamos nosotros presentar una ofrenda por el pecado. No necesitaríamos nosotros presentar una ofrenda por la culpa. No necesitaríamos nosotros presentar una ofrenda por nuestros errores. No lo necesitaríamos si observásemos correctamente la Torá. Entonces, la observancia de la Torá, el estudio de la Torá, ¿qué hace en nuestras vidas? ¿Qué provoca en nuestras vidas? Que automáticamente nosotros nos alejemos del pecado. Hace que nosotros, la Torá hace que nosotros nos alejemos del pecado, nos alejemos del error. Por eso es importante observar y volver a escudriñar las Escrituras. Yeshua mencionó, dijo, y nosotros lo reiteramos cada vez que podemos y decimos, Yeshua dijo, escudriñad las Escrituras, porque ustedes creen que en ella tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De qué Escrituras está hablando Yeshua? ¿Cuáles Escrituras había que escudriñar? La Torá de vida. Había que escudriñar y él dice, porque ustedes creen que en ella tienen la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Cada vez que nosotros nos enseñamos a enseñar Torá, cada vez que nosotros nos enseñamos a disertar un sábado la Torá, cada vez que nosotros nos enseñamos a proceder a leer la Torá, lo que anhelamos es encontrar a Yeshua. Lo que buscamos es encontrar dónde nuestro Señor quedó mencionado, la manera en la cual Él actuó, la manera en la cual Él se condujo, cuál fue el procedimiento. Eso es escudriñar la Escritura. ¿Cuál? La Torá de vida. Por eso es importante, mis amados hermanos. Lo vamos a decir de otro modo. El cumplir con los requerimientos de la Torá nos ayuda a nosotros a mantenernos lejos del pecado. El cumplir con los requerimientos de la Torá nos ayuda a nosotros a mantenernos lejos del pecado. Mire que nos vamos a detener aquí. Mire la malicia, porque podría usar algunas palabras un poco más fuertes, pero no es la idea hoy. Mire la malicia de aquellos que tradujeron la Escritura. Romanos capítulo 5 y verso 20. Romanos 5:20, dice la Escritura así. Pero la ley se introdujo, ahí donde dice ley va Torah, ¿ok? Dice, pero la Torah se introdujo para que el pecado abundase. La ley se introdujo, vamos a detenernos, vamos a leer juntos. La ley se introdujo, el Eterno introdujo la ley al pueblo para que ahora haya más pecado que antes. Dígame usted y piense bien usted cuál será su respuesta, yo no lo sé.
Pero mire la perversidad de este Dios que nos da una ley, a nosotros nos da una ley para que resulta que ahora erremos más que antes. Para que ahora pequemos más que antes, para que ahora fallemos más que antes. Eso es lo que está diciendo el versículo. El verso dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿De dónde salió esta locura? ¿A quién se le pudo haber ocurrido esta locura que tenemos un Dios tan perverso que nos entrega sus instrucciones? ¿Para qué? Para que resulta que Él tenga la facultad de acusarnos cada día más y nos diga, vieron, pecaron. Abundó el pecado. O sea que el Eterno nos dio a nosotros este libro, el libro de la ley, nos lo dio a nosotros no para que a nosotros nos vaya bien, sino para que a nosotros nos vaya mal y Él tenga cómo acusarnos. Eso es lo que está diciendo el versículo en Romanos 5:20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero dígame usted si esto puede ser real. Dígame usted con toda conciencia, dígame con toda objetividad si el Dios al cual nosotros decimos servir tiene esta malicia, tiene esta maldad de entregarnos una Torá de vida, una instrucción de vida para que nosotros pequemos cada vez más y Él tenga cómo acusarnos cada día más. ¡Qué locura! ¡Qué locura de traducción! La correcta traducción para no tener ese Dios perverso que nos quieren hacer ver, la correcta traducción del texto es, pero la ley se introdujo. El Eterno, claro que introdujo la ley, se la dio al pueblo, claro que Él lo hizo. La ley se introdujo para que nosotros dimensionemos el pecado, para que nosotros nos podamos dar cuenta de la magnitud del error que hemos cometido. Si nosotros nos resguardamos en ella, nosotros nos podemos alejar del pecado. Si nosotros la observamos, si nosotros la cuidamos, si nosotros la atesoramos, la incorporamos a nuestras vidas, nosotros podemos evitar el 99% de los errores que podemos llegar a cometer. Pero resulta que aquel que tradujo la carta a los romanos y nos dejó escrita en Reina Valera y dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, cada vez más pecado. Por favor, hermanos, por favor, amados hermanos que todavía no quieren saber nada con las raíces hebreas, ni siquiera yo los estoy invitando a que vengan para acá. No, los estoy invitando a que puedan ser objetivos. Si es verdad que nosotros tenemos ese Dios tan perverso que nos entregó su instrucción para que ahora Él pueda acusarnos libremente cada vez más y diga, miren cómo pecan, porque la Escritura dice, así como dice ahí, el pecado abundó cuando se introdujo la ley. ¡Wow! ¡Wow! ¡Cuánta malicia, cuánta maldad! ¡Cuánto daño nos han hecho! ¡Cuánto que nos han dividido y nos han distanciado! De la Escritura original hablo. La ley se introdujo para que nosotros podamos dimensionar la gravedad del pecado. Entonces uno decía, no, ¿cómo me voy a meter ahí? No, ¿cómo me voy a acostar con la mujer de mi prójimo? La Torá lo prohíbe. No, ¿cómo yo voy a tener relaciones ilícitas si la Torá me lo prohíbe? No, ¿cómo yo voy a estar comiendo esta clase de animales si la Torá dice que no se puede porque le hace mal a mi salud? Me tengo que alejar de eso. Eso yo no lo puedo comer. Eso me va a perjudicar, eso me va a hacer mal. Para eso era la Torá. Para que nosotros dimensionemos, para que nosotros podamos entender la gravedad de lo que podíamos llegar a cometer. Era nuestro preaviso para no cometer errores. No como dice el texto y dice para que el pecado abunde. Ah, sí, ¿qué Dios? ¿De dónde? Yo no sirvo a ese Dios, ¿eh? Yo no seguiría a un Dios tan perverso. Un Dios que me dice, bueno, te voy a dar mi manual de instrucción, así a vos te va mal. Así te das cuenta cuán basura sos. Ese no es el Dios al cual nosotros servimos. Ese no es el Dios de Israel. Ese no es el Boreolam, el creador del universo. Ese no es el Señor al cual nosotros anhelamos servir.
Hay un texto más, dice en Gálatas capítulo, obviamente que hay cientos de textos más. Hay cientos de textos más. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo se interpretó siempre este texto? ¿Cómo se interpretó este texto? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Volvemos al Dios perverso. Me gusta utilizar esta frase porque no es al rey al cual nosotros servimos. Debe ser otro Dios que anda dando vuelta por ahí, que muchos tienen y dicen, la ley es una maldición. La ley es una maldición. Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. No hay que seguirla más. Ok, Baruch Hashem. Ese Dios perverso no es el al cual nosotros seguimos. Esa es la malicia de aquel que quiso traducir la escritura de esta manera. Esa es su maldad. Vuelvo a reiterar, me encantaría en este momento desatarme y comenzar a usar palabras un poquito más elevadas de tono, porque acá verdaderamente hay mucha malicia del traductor de la Biblia. Cristo no nos redimió de la maldición de la ley, de la maldición de la Torá. Él es la Torá encarnada. O sea que Él es maldito. Él es una maldición. Vamos a tratar de entender juntos cuál es el Sot HaTorá del que venimos hablando. Y Levítico nos trajo, el libro de Vaikra, capítulo 7 y verso 37, es el que nos trajo hasta acá. A entender que si nosotros seguimos los procedimientos, las instrucciones de la Torá, no necesitaríamos haber presentado ninguna clase de ofrenda, ni olá, ni minjá, ni asham, ni hatat, ni shelamim. No hubiésemos necesitado jamás presentar ofrendas si siempre nos hubiésemos conducido a través de la Torá, por medio de la Torá, y teniendo en cuenta que el Eterno dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa era la conexión que el Eterno quería tener con nosotros, no que por el medio o a modo de intermediario haya animales. No, de ninguna manera. Fue a causa de nuestros errores. A causa de nuestros errores el Eterno puso eso, pero no fue la manera en la cual Él quería conducirse. Y venimos acá y nos encontramos con estos tremendos textos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y si tratamos de entenderlo mejor, porque el texto viene hablando acerca de la ley de las obras, de la justificación delante de Hashem por medio de las obras. El texto, correlativamente, los textos vienen hablando de eso, de la ley de las obras, no ley como Torá. Si yo les digo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley de las obras, el texto cambia. El texto cambia un 100%, porque ya dejaríamos de ver a la Torá como la ley y de la maldición que tiene. Y entonces cuando uno le nombra la palabra maldición y ley, uno hace así y lo tira para el costado. Dice, no, nosotros seguimos a Cristo y de Cristo para adelante. Y como dicen, hay una iglesia acá en la ciudad de Rosario y dice, nosotros leemos de Hechos de los Apóstoles en adelante, de Hechos Apocalipsis. ¡Ey, hombre! ¿Qué pasó con todo lo que está atrás? Ni siquiera leen los evangelios. Ni siquiera leen los 4 evangelios. ¿Cuánto daño que nos han hecho, por favor? Por eso el libro de Vaikra, el libro de los Kohanim, el libro de los sacerdotes, debemos comenzar a mirarlo desde otro aspecto, desde otra manera, desde otro punto de vista totalmente diferente. Pero si no lo hacemos desde su respectivo origen, si no lo hacemos desde la Torá, sí que es aburrido. Es aburrido leerlo. Se hace pesado. ¿Cómo había que poner el animal? Si degollarlo en el norte, en el sur, en el oeste, en el este. Si va en un altar o en el otro altar. Se hace pesado, claro, pero cuando uno lo lee con los ojos correctos, cuando uno lo trae desde el hebreo para acá y comienza a ver estas cosas, la semana pasada vimos que era el Cohen HaMashiach, esta semana estábamos viendo qué es el Sot HaTorá, qué es, cómo es, y la misma
el mismo verso nos lleva a poder entenderlo mejor. Nos lleva a entenderlo mejor. 7:37, lo quiero repetir otra vez, del libro de Levítico. Esta es la reglamentación, o esta es la instrucción, o esta es la ley de Minja, Ola, Minja, Hatat, Asham. Pero resulta que está antecedido del artículo la. Y cuando ponemos ahí el artículo lo, que es la interpretación del sod, lo Asham, lo Ola, lo Minja, lo Hatat. Lo, ¿qué es lo? No. No. No quiero sacrificios Ola. No quiero sacrificios Minja. No quiero sacrificios Hatat. No quiero sacrificios Asham. Eso es lo que también está diciendo el profeta Jeremías, así en 7:22, 7:23. El Eterno no nos habló de eso a nosotros. El Eterno no quería que nosotros nos presentemos de esta manera. No le habló a nuestros padres cuando salieron de la tierra de Egipto acerca de animales, de holocaustos. No habló de eso. El Eterno no se quería manejar con nosotros, su pueblo, de esa manera. Pero fue a causa de nuestras transgresiones. ¿A causa de qué? De no observar la Torá. A causa de no observar la Torá. Y después vinieron muchos a decirnos a nosotros, como este texto, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Sin ley nos pasó todo lo que nos pasó. Por no seguir las instrucciones. Necesitamos restaurar todas las cosas. Más personas al proceso de restauración. Que la tradujeron de esta manera y de la malicia de aquellos que la siguen interpretando como quieren, cuando ya algunos, no muchos, pero sí algunos, ya tienen la revelación correcta, pero no les conviene traerla a la verdad. No les conviene porque se les comienza a derrumbar el castillo de arena que ya tienen edificado desde hace muchos años. Tengo una mala noticia. Sigue siendo un castillo de arena que por uno u otro motivo se les va a derrumbar igual si siguen manteniendo ocultas estas verdades. De una u otra manera se les va a caer el castillo igual. El Eterno no lo permita. Pero no hay muchas congregaciones que puedan soportar si la cuarentena se extendiese 2 semanas más. Hay muchos castillos de arena que se vendrían abajo porque no entran ofrendas, porque no entran diezmos. Vamos, lo único que nos puede sostener es la verdad. Lo único que nos puede sostener es la Torá. Sea parte de la restauración, sea parte de la reforma, no sea una piedra de tropiezo, no sea alguien que tengamos que andar saltando. Sea parte. El Salmo 143, verso 2, mire lo que les voy a decir. El Salmo 143 y versículo 2 dice la Escritura así, el rey David dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Mire lo que está diciendo el rey David. Ya lo está diciendo desde años atrás, antes de que venga Mashiach. Nosotros ya sabíamos a través de este Tehilim, a través de este Salmo, que ninguna persona se podía justificar delante del Padre por nuestras propias obras. Nadie se iba a poder justificar solo por las obras. Nadie. El rey David ya lo sabía. Nadie se justificará delante de ti. Ningún ser humano se podrá justificar delante de ti. Entonces, ¿por qué la maldad? ¿Por qué la maldad? Ahí va mi pregunta. Ahí le tiro la pregunta. A ver, ¿quién podrá tener la respuesta? ¿Por qué la maldad de escribir que Cristo nos redimió de la maldición de la ley y no poner el texto correcto que es de la maldición de la ley de las obras, porque nadie se va a justificar solo por obras?
Si el Salmo ya lo había declarado, si David ya lo había declarado, ¿por qué tanta malicia de querernos hacer despegar de lo único que nos puede mantener alejados del error, alejados del pecado? Este es el sot de la Torá. ¿Cuál? Estas son las reglamentaciones, estas son las instrucciones. Si ustedes las siguen, les va a ir bien. Si ustedes las siguen, les va bien. Si ustedes no las siguen, yo no pretendo, dice el Eterno, yo no quiero ofrenda olam, yo no quiero ofrenda minjá, no quiero esas ofrendas, no quiero víctimas, no quiero holocausto, no quiero animales, no quiero harina. Simplemente quiero sus vidas y que ustedes puedan oír mi voz y yo ser su Dios y ustedes mi pueblo. ¡Wow! ¡Cuán sencillo hubiese sido! ¡Cuán sencillo hubiese sido! Me voy ahí al libro de Jeremías, capítulo 7 y versículo 23. Libro de Jeremías, capítulo 7 y verso 23. Ahí llegué. Mas estos les mandé a vuestros padres allá en Egipto. Estos les mandé. Estos sí mandé yo. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos vaya bien, mis amados. La única manera que tenemos en la cual podemos andar caminando con el Eterno y que nos vaya bien es a través de su bendita Torá, de su instrucción, de sus reglamentaciones, de lo que Él nos dejó establecido, de aquello que permanece para siempre, de aquello que traspasa los tiempos. Jamás, jamás, de lo jamás, la instrucción de Hashem. El mismo Yeshua vino, confesó, no negó, sino que confesó. 5:17 del libro de Mateo, yo no vine para abrogar la ley, ni los profetas. Yo vine a darle cumplimiento. Y ahí me metí en este último tramo de la porción, de la sección semanal, me metí en este punto que nos tiene aún divididos, en este punto en el cual deberíamos estar más unidos que nunca, viendo todo lo que está aconteciendo, todo lo que pasa, sabiendo que todo proviene de Hashem, todo proviene de Dios. Todo esto es lo que está sucediendo. Y déjenme decirle algo, toda la primera semana en la cual esto estuvo sucediendo, toda la primera semana yo he podido verlos, cómo señalaban y acusaban. Y ya esto es para los que no creen, para que la gente se vuelva a Dios, y un montón de cosas que estuvieron señalando, acusando, y no demostrando el amor que deberíamos haber mostrado. A medida que se extendió la cuarentena, muchos fueron bajando los decibeles, fueron bajando y entendiendo que esto sí provenía de Hashem, pero no solamente para los de afuera, porque el juicio no comienza por afuera. Déjenme contarle algo, el juicio no comienza por afuera, el juicio comienza por adentro. El juicio comienza por la casa. Y los que sin ley fueron muertos, sin ley serán juzgados, pero hay de los que tenemos ley, hay de los que tenemos la Torá. Hay de lo que hemos hecho con ella, porque con ella y por ella seremos juzgados. Entonces, en estas últimas semanas, en este último tiempo que nos está quedando, aparentemente de aislamiento, qué bueno que podamos reflexionar ahora en nuestras vidas. Les hablo a creyentes, qué bueno que podamos reflexionar y meditar hacia adentro en nuestras vidas, que debemos volvernos a la Torá, que debemos volvernos a sus leyes y a su reglamentación, que debemos volvernos a observar los mitzvot de papá, lo que él dejó establecido. Su palabra permanece para siempre. Si nos encanta decirlo, ¿por qué no nos encanta cumplirlo?
Ahí dejamos muchas inquietudes en esta parashá. Ahí les sembramos a ustedes muchas dudas, esa es la idea, sembrarles dudas. Que ustedes puedan ir, meditar, que puedan ir, entrar en tefilá con el Eterno, que puedan ir y preguntar, que puedan ir y repreguntarle a la Escritura, la misma palabra, eso fue lo que yo hice. ¿Por qué? ¿Qué dice acá? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice que la ley es maldita? ¿Tan malo será este Dios que nos entregó un día una ley que era una maldición para nosotros? Ay, nos vino a rescatar. Es tan malo que nos llevó a la maldición para después rescatarnos de esa maldición. ¡Wow! ¡Qué perverso! ¡Qué perversidad de ese Dios! Amados, gracias al Eterno que hemos podido compartir esto. Nada de eso ya. Nada de eso que ya no estamos bajo la ley. Nada de eso que la ley ya no nos interesa. Nada de eso de que el Shabbat es para el judío. Nada de eso que para la fiesta es para el judío. Nada de eso ya hay que descartarlo. Hay que arrancarlo. Por el contrario, entender de que si hubiésemos conocido la Torá de vida antes, ella misma nos habría mantenido a salvos, alejados del pecado. Alejados del pecado. Amados míos, recuerde siempre las palabras de Shaul también. Recuerde las palabras de Shaul. La Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La Torá es santa y el mandamiento santo, justo, bueno para nuestras vidas. ¿El problema cuál era? Nosotros. Porque Pablo dice, la Torá es espiritual. Mas yo soy el problema. Pablo dice, yo soy el problema. Yo soy carnal, vendido al pecado. Pero la Torá, déjenmela ahí, la Torá es sagrada. La Torá es espiritual, la Torá es vida, la Torá es santa. La Torá es buena, la Torá es justa. La Torá es bendita por siempre y para siempre. El problema era yo, que soy carnal y vendido al pecado. Ayudémonos mutuamente. Os exhortamos unos a otros para que podamos volvernos a la Torá, para que podamos volvernos de verdad a la instrucción divina. Esta parashat Tzav se traduce la palabra Tzav, mandarás, ordenarás, y aquí tenemos la ordenanza, aquí tenemos el mandamiento, vuélvanse a la Torá, vuélvanse al Sod HaTorá, porque si hubiésemos tenido la correcta reglamentación, la correcta instrucción, la Torá nos hubiese mantenido a salvo de los errores si hubiésemos escuchado su voz. Vamos a reestructurar nuestros oídos, vamos a reestructurar nuestros ojos para poder leer mejor, vamos a reformar nuestra boca para comenzar a hablar mejor, que la Torá es santa y lo santo no puede estar en lo profano. Lo santo tiene que habitar con lo santo. Amén. Los bendecimos desde aquí. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a Luquitas Berríos. Gracias a Silvana. Gracias a todos aquellos participantes de Casa de Muná que también fielmente también oran por nuestras vidas. Nos preguntan cómo estamos. Gracias por su atención para con sus pastores. Gracias por su amabilidad. Y gracias por estar también cada vez que se lo demandamos. Ahora a través de Facebook todavía, pronto si el Eterno así lo permite, también podemos estar aquí en modo presencial para estrechar ese abrazo que nos debemos. Shabbat Shalom para todos, ya culminando el Shabbat, que tengan una buena semana, Shabbat Tov para ustedes, Shabbat Tov, tengan una preciosa semana y recuerden, ningún Viernes Santo, no me vengan con esa pavada también. Hoy no les hablé de eso, mañana sí, mañana a la tarde voy a hablar de eso. Ningún Viernes Santo, el miércoles 8 al atardecer, vamos a estar celebrando la preciosa festividad de Pesaj. Miércoles 8 al atardecer, 14 de Nisan en el calendario hebreo. Shabbat Shalom, mis amados, Shabbat Tov para ustedes, bendiciones así de grandes. Que Hashem me los rebendiga con toda bendición que caiga sobre sus cabezas y la puedan
materializar para con sus familias también. Abrazo grande, Leitraot.